trasladadas a los moderadores, de las cuales se van a elegir solamente 3 preguntas por razones de tiempo para el ponente. En ese sentido, les pedimos, por favor, hasta antes de finalizar la ponencia, ustedes pueden ya entregar a nuestros equipo de protocolo para que puedan hacer llegar sus respectivas preguntas. En un minuto, entonces, vamos a iniciar con la ponencia hacia una integración regional estratégica para Bolivia, un análisis desde el enfoque histórico-económico, a cargo de la investigadora de San Francisco Javier, Ingrid Orlandini González. En un minuto, entonces, iniciamos, por favor. De identidad, del 31 de julio al 1 de agosto de 2025. Atención de 8 a 12 y de 14 a 17 horas. Informaciones 64 535 03, 64 349 25. Porque tu vida importa. La detección es gratuita. La tranquilidad no tiene precio. Bernardo Gartier, para hacerle llegar un reconocimiento por su apoyo a esta conferencia internacional que se la ha denominado de la Fundación de Bolivia a la integración iberoamericana. Muy bien, ya tenemos en sala también a la licenciada Ingrid Eliana Orlandini González, licenciada en Economía. Ella ha sido formada como investigadora en el programa de investigación estratégica en Bolivia. Ella también es magíster en Política, Estrategia y Proyectos de Desarrollo. Cuenta con diplomados en Educación Superior, Investigación Científica, formación basada en competencias. Es doctora en Ciencia del Programa de Gestión Empresarial del Centro de Posgrado e Investigación de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca. Cuenta con más de 20 años de experiencia laboral adquirida en empresas privadas y prestación de servicios de asesoramiento y asistencia técnica en aspectos relacionados a la elaboración y gestión de planes de desarrollo, proyectos de factibilidad, sistematización de experiencia y buenas prácticas y gestión de recursos naturales. Ha realizado varios trabajos como investigadora de las áreas de mercado, empresarialidad y género. Ella también es miembro de colectivos de investigadores a nivel nacional como la Asociación de Doctores de Charcas, Investigasur, y a nivel internacional como la Asociación de Estudios Bolivianos. Entre sus publicaciones presenta libros, artículos científicos en revistas indexadas a las redes Latindex, Dielnet, Redalic, Escielo y Scopus. Entre los reconocimientos institucionales tiene reconocimiento a la labor investigadora y producción científica otorgado por el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana,
en el Año Internacional de la Mujer. Reconocimiento también del Observatorio Mundial de Administración por su destacada contribución como docente investigadora y coautora del libro Universidad de Charcas y su historia económica 1624 y 1767 en México. Reconocimiento también de la Academia Nacional de Historia y Geografía de México y de la Universidad Autónoma de México por la presentación del libro Universidad de Charcas y su historia económica por el año 2011. Obtuvo también el premio al tercer lugar en el 17º Encuentro de Economistas de Bolivia a la Investigación, Ingresos, Egresos y Activos de la Universidad de Charcas en su primer siglo en el año 2024. También obtuvo un reconocimiento de parte de la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca por su contribución investigativa y publicación de artículos científicos en la revista o base Scopus en el año 2024. Actualmente es docente titular en pregrado de la carrera de Economía e Ingeniería Comercial de San Francisco Javier y se dedica a la investigación en las temáticas de mercadeo, género, turismo e historia económica. En ese sentido, voy a pedirles que recibamos con un fuerte aplauso a nuestra expositora Ingrid Eliana Orlandini González. Recordar a la expositora que tiene 45 minutos y por favor a los de protocolo que puedan pasar los papeles para que vayan formulando las preguntas los participantes. Muy buenos días a todos los presentes. Para mí es un honor compartir este evento con ponentes internacionales y nacionales, a quien les doy la bienvenida a mi ciudad, Sucre, y también agradezco a la Sociedad Geográfica y de Historia de Sucre por la organización de este evento. Lo que les vengo a presentar es una sistematización de documentos contemporáneos sobre la integración regional de Bolivia, ¿no? Le he puesto el título Hacia una integración regional estratégica para Bolivia desde un análisis del enfoque histórico-económico, ¿no? Que va mucho con mis competencias profesionales. Yo soy economista de profesión. Les propongo pasar por un contenido que primero haga una revisión de la literatura en base a los enfoques político, histórico y económico de la integración. Luego les voy a mostrar una cronología histórica de la integración de Bolivia, un análisis de los beneficios y perjuicios de la integración y unos apuntes estratégicos que pueden servir para recomendaciones para llegar precisamente a una integración estratégica más adelante. Voy a empezar indicándoles que desde el principio la integración se ha basado en un comercio, ¿no? Ha tenido bases comerciales que van desde la colonia hasta nuestros tiempos. En la colonia, autores como Horno nos indican que el comercio estaba basado en las demandas culturales y de necesidades de los pueblos indígenas, y que todos el comercio fluía desde el sur hacia el norte, hacia el Valle del Orinoco, pero también había comercio desde el norte y desde el este, ¿no? Este autor nos indica que habían extensas redes comerciales que convergían en los llanos centrales del Orinoco desde el norte y el este. Los caribeños llegaban para intercambiar cerbatanas, flechas, cestas, venenos para flechas, tintes, perlas por cuentas de conchas, aceites, pescado ahumado, oro y sal. Los araucanos intercambiaban productos del bosque y la sabana por oro, sal y textiles de algodón de los casiagos chipchas. Los Andes del norte y en el sur intercambiaban, entre otras cosas, oro, curare por cuentas de concha, aceite de tortuga y pescado ahumado. Y desde el Perú también se intercambiaban como medio de pago tortas de sal.
Más tarde, cuando surge ya la colonización, el territorio se divide por virreinatos y surge como integración una integración política, pero también continúa la integración económica basada no solo en el comercio de las colonias entre sí, sino un comercio desde las colonias hasta Europa. Ya en la República, los primeros atisbos de integración están basados en tratados de comercio, como la Confederación Perú-Boliviana y otros tratados más en los que Bolivia se ha integrado. Sin embargo, la información disponible no tiene una sistematización para establecer si todos estos tratados de la vida republicana de Bolivia han sido beneficiarios para el desarrollo económico. Entonces, como punto de partida de esta ponencia están estas dos preguntas. ¿Cuál es el detalle cronológico de los procesos de integración de Bolivia? ¿Cuáles son los beneficios que se han obtenido de los procesos de integración de los cuales ha formado parte Bolivia? En este sentido, se propone analizar precisamente esos procesos de integración. Como metodología se ha aplicado una metodología enteramente cualitativa, de alcance exploratorio y descriptivo, tiene un corte longitudinal. Como principal método se ha utilizado el método histórico-lógico y las fuentes han sido fuentes primarias, pero provenientes de textos contemporáneos, contenidos en bases digitales como el Google Scholar y el Scopus. Dentro del marco teórico, debo decir que de manera general y global, el estudio de lo que es la integración se ha dividido en tres grandes enfoques. El primer enfoque es el enfoque político, que analiza la viabilidad de la integración, los impactos en la soberanía de los pueblos y la adaptación a contextos globales. El enfoque histórico, que analiza los orígenes de la integración, la evolución y las reinterpretaciones contemporáneas. Y finalmente, el enfoque económico, que analiza las contradicciones, los avances parciales y desafíos estructurales, y el comercio como base de la integración moderna de los pueblos. El enfoque político. Si ustedes se fijan, los textos revisados dentro del enfoque político se dividen en cuatro grandes grupos. El primer grupo es la soberanía nacional y la estructura supranacional. Son textos que miden la preservación de la autonomía estatal y la creación de instituciones regionales que permanecen en el núcleo del debate. La integración exitosa requiere de una soberanía funcional compartida, donde los estados delegan competencias específicas, principalmente políticas monetarias o fronterizas, a entidades supranacionales. Un ejemplo podría ser una evolución de un banco central regional, ¿no? Lo que sucede en Europa. No se han visto experiencias en este lado del mundo sobre esto. Pero también indican, otra arista de este grupo de estudiosos, indican que se ha demostrado que los estados privilegian respuestas unilaterales ante amenazas existenciales. Incluso en esquemas integracionistas consolidados se revela que las decisiones críticas se toman a nivel nacional, no regional. El caso de guerras, de catástrofes climáticas y el caso de la pandemia del COVID, que han sido decisiones tomadas a través de los estados y no por entidades supranacionales. El otro grupo de documentos habla del regionalismo estratégico o proyectos identitarios. Y en el caso del regionalismo estratégico se propone que en el sur global emerge el regionalismo poshegemónico, donde la integración no busca replicar modelos eurocéntricos, sino construir marcos flexibles basados en identidades culturales compartidas. Un ejemplo claro es la Unión Africana.
Sin embargo, también se cuestiona la visión de analizar el Mercosur. La hermandad latinoamericana enmascara asimetrías de poder, ¿no? Ya que países como Brasil y Chile detentan y concentran la mayor parte del Producto Interno Bruto de las regiones. Entonces, bien, no se puede hacer una integración con igualdad. En el tercer grupo de documentos tenemos la efectividad en contextos de crisis multilaterales. Por ejemplo, la pandemia y el cambio climático han redefinido los parámetros de este debate. Se indica que hay un regionalismo de resiliencia, tanto en Asia como en África, ¿no? Donde los protocolos sanitarios han sido comunes, pero también demuestran una adaptabilidad a ciertas catástrofes o ciertas coyunturas. Pero también se dice que en la práctica hay ciertas limitaciones en esta integración, en lo político. El último grupo de documentos del enfoque político habla de la legitimidad democrática y la eficiencia técnica. Este es un nuevo frente que discute la estructura integracionista, donde se debe priorizar procesos participativos o resultados tangibles. Defiende que organismos como la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático mantienen una legitimidad, evitando confrontaciones públicas a cambio de avances graduales en conectividad física y digitalización, ¿no? Esto no sucede en la integración sudamericana. Los autores indican que, por ejemplo, la Comunidad Andina de Naciones o la Comunidad de Desarrollo de África se toman decisiones, sigue siendo elitista, ¿no? En el bloque de la Comunidad Andina de Naciones no se hace una rendición de cuentas abierta. En cuanto al enfoque histórico, se plantean estos tres hitos importantes que ya son contemporáneos, porque vienen desde 1945 a 1970, con la integración funcionalista, de 1980 al 2000 con el regionalismo abierto y más adelante en el 2001 con el regionalismo fragmentado. El enfoque histórico se sistematiza en tres grandes aristas de la investigación en integración. La primera es la genealogía del concepto, ¿no? Donde van el eurocentrismo y el pluralismo histórico. Algunos autores dicen que la integración o el concepto que tenemos de integración regional moderna viene de la posguerra. Sin embargo, otros indican que ya en las colonias africanas ya existía integración, ¿no? Son dos aristas importantes para ver desde qué momento se empieza a hablar de la integración moderna. Otro grupo de documentos habla de las reinterpretaciones postcoloniales y analizando las experiencias de los pueblos africanos, donde se explica que la descolonización pone énfasis, digamos, en los límites y las fronteras políticas que se han tenido con las colonias, pero que la integración ha sido mucho más fuerte con la identidad cultural, ¿no? En el caso del mercado común centroamericano, mediante archivos diplomáticos, se puede revelar cómo las élites criollas han replicado estructuras coloniales en mecanismos de integración y han perpetuado desigualdades intrarregionales. En el caso de Sudamérica también persisten estas desigualdades de integración, pero también hay una integración digamos, cultural, que ha permitido sentar las bases para la independencia. Finalmente están las lecciones históricas para desafíos actuales, donde los estudios comparan 12 casos históricos y sugieren que hay una flexibilidad institucional con símbolos identitarios fuertes, como lo es el euro en Europa. Pero en Sudamérica no se ha podido disponer de este símbolo identitario, porque nuestras infraestructuras no son homogéneas,
porque nos falta industrialización y porque tenemos una transferencia tecnológica deficiente. En el caso del enfoque económico, la mayoría de la bibliografía habla de lo que es el comercio, la producción y la dependencia externa de nuestras exportaciones, ¿no? Y estos documentos lo hacen desde el principio, o sea, desde la colonia. Es tan fuerte la integración comercial que hubo en un principio que obligó a los colonizadores a tomar medidas económicas. De esta manera, dentro de las medidas económicas, fueron dos las más importantes. Y además que las dos medidas económicas de más airada protesta engendraron. Fueron ciertamente la creación de las aduanas y la subida de la alcabala del 4 al 6%. Ambas afectaban directamente la producción y circulación de bienes entre el Bajo y el Alto Perú. El normalmente activo comercio entre el surantino ya había sido recortado al transferirse en 1776 el Alto Perú al recién constituido Virreinato del Río de la Plata, también denominado Buenos Aires. Las trabas orientadas a desestabilizar este tradicional flujo comercial se agudizó cuando un año después, en 1777, se prohibió la circulación de metales del Alto al Bajo Perú. Los autores aquí indican que consideramos que la creación de aduanas no respondió a un intento de impulsar o reforzar los mercados del surandino, sino más bien de obstaculizar el desarrollo de los mismos, provocando eventualmente un colapso comercial entre el Alto y el Bajo Perú y obviamente rompiendo la integración que tenían estos pueblos. En el caso específico de Bolivia, en ese entonces el Alto Perú fue más crítico debido a que las medidas fiscales de la corona se sostuvieron por una subida de impuestos de mercaderías al crearse en 1775 la aduana de Cochabamba y en 1777 la de La Paz. Más tarde, cuando se crearon las aduanas de Arequipa y Cusco, todo el Perú se encontró bloqueado en detrimento del circuito comercial Cusco-Potosí. Y además, debido a que el virreinato del Perú estuvo sometido a la mita minera de Potosí y fue el Alto Perú el que concentró una mayor población indígena colonial, la masa de tributarios era la más alta del virreinato. Al transferirse en 1776 el Alto Perú al virreinato del Río de la Plata, hubo un debilitamiento de las tradiciones y las redes comerciales que unían el surandí. Los documentos que hablan de lo que es el enfoque económico en integración tienen 5 grupos. El primero nos habla del libre comercio interregional y el proteccionismo estratégico, ¿no? Esto habla de la tensión entre la apertura y protección y define históricamente los enfoques del Mercosur o la CAN. Y entre estos arrojan ciertos datos, por ejemplo, la reducción arancelaria del 14 al 18% en el Mercosur, el 73% de las exportaciones interregionales siguen concentradas en commodities, como la soya, los minerales, el petróleo, mientras que las manufacturas representan solo el 18%. No hay políticas activas de desarrollo industrial coordinado, la integración está perpetuando la especialización primario-exportadora. El segundo grupo se refiere a lo que es la industrialización compartida o la competencia. En este caso no hay proyectos de valor agregado común que hayan sido exitosos en la región. Es decir, que la integración no se da para la industrialización, sino solamente para perpetuar la venta de materias primas. El tercer grupo de documentos habla de lo que es la dependencia externa versus autonomía colectiva. Y aquí hay un dato muy importante que dice que China representa el 28% del comercio sudamericano,
generando debates sobre su impacto integrador. Las inversiones chinas en infraestructura crean conectividad física esencial, además de ofrecer alternativas de financiamiento del FMI. Pero en el caso de Bolivia se puede advertir una primarización inversa, ya que capitales chinos, por ejemplo, lograrán explotar materias primas sin procesar y luego nos venderán sus productos industrializados. En un modelo econométrico de un autor, Bustos, en el 2007, indica que por cada 10% de aumento de exportaciones a Asia, el comercio intrarregional cae en 2.3%. Otro grupo de documentos habla de lo que es la moneda común en América del Sur, ¿no? Las ventajas de una moneda común en Sudamérica radican en que existiría un menor margen para la manipulación monetaria. Y esto vendría a señalar una ecuación que diga menor inflación, baja tasa de interés, bajos costos de transacción para los países que tengan moneda común y incremento del crecimiento económico. En condiciones normales sucedería eso y es lo que sucede en Europa. Sin embargo, nosotros tendríamos, como sudamericanos, igualar nuestros contextos macroeconómicos, que son completamente heterogéneos. Pero además, nosotros somos dependientes de la explotación de recursos naturales y cualquier moneda común colapsaría, indican los autores. Luego está el último grupo de documentos, que es la economía digital en la integración, ¿no? Y en estos apuntes se refieren la mayoría al exceso de banda ancha y de digitalización que tiene nuestra población. Y en este sentido, el 44% de la población rural tiene acceso a banda ancha, y hay que considerar que es menos de la mitad, y que persiste la población indígena en nuestros territorios. Por otro lado, el mercado digital andino aumentó en 200% el comercio electrónico entre Colombia, Perú y Ecuador, demostrando el potencial de marcos regulatorios armonizados. Pero la CEPAL en el 2022 revela que el 91% de los datos sudamericanos se almacenan en servidores estadounidenses o europeos, creando dependencia tecnológica, ¿no? Y por ende debemos priorizar, digamos, el proponer una red de datos center a nivel sudamericano. En Bolivia, según las estadísticas del Índice de Desarrollo de Banda Ancha, publicado periódicamente por el Banco Interamericano de Desarrollo, se ubica a Bolivia en la posición 18 de 26 países de América Latina y el Caribe, ¿no? Lo cual, esto de la economía digital todavía está en sus inicios en esta parte del mundo. Bien, una vez hecha esta revisión bibliográfica sobre los enfoques de lo que es político, histórico, económico en la región, voy a pasar a comentarles lo que es la cronología histórica de los procesos integracionistas en Bolivia. Y para ello, la información sistematizada ha dado por resultado 5 etapas, ¿no? Que creo que es algo relativamente nuevo de esta ponencia. La primera etapa es la etapa prerepublicana y las primeras alianzas, que vienen desde el 1800 al 1900. La segunda etapa ya viene a darse como la integración por compensación geográfica. La tercera etapa es el regionalismo económico y geopolítico. La cuarta etapa, el neointegracionismo y soberanista. Y la quinta etapa, la integración en la era de las multipolaridades, ¿no? La primera etapa viene con 2 intentos de integración. El primero, la Confederación de los Andes, Perú, Bolivia y Colombia, que era el sueño del libertador Simón Bolívar, pero que antes de nacer, o sea, nunca vio la luz, ¿no? Es como nos indicaba el doctor Peralta, que siempre la integración ha sido víctima de nosotros mismos, ¿no?
Pero luego está lo que es la Confederación Perú-Boliviana. Esta confederación dura 3 años. Y en un texto de Aldana Rivera se plantea lo siguiente: los sueños de Andrés de Santa Cruz y Agustín Gamarra, contemporáneos del Libertador, recogieron su impronta e ideología en diversos grados y matices, variaciones o desviaciones del original que, combinadas con sus propias representaciones regionales e intereses particulares, los llevó finalmente al enfrentamiento. El primero, Santa Cruz, perteneciente a una región emergente como el Alto Perú, buscaba la federación de 2 estados independientes pero complementarios, Perú y Bolivia. El segundo, Gamarra, miembro de una conspicua y tradicional región señera del sur, apostaba por la reconstrucción de un orden previo que suponía restituir el dominio del Perú, del Cusco, sobre el Alto Perú. En estos hechos, Diego Portales, el gran primer ministro chileno, tuvo una participación decisiva. Con visión propia de estadista, se dio cuenta de que se recreaba un estratégico y poderoso eje económico en la región surandina que amenazaba la consolidación de su pequeño país, y bregó en contra de esos sueños, convencido de que obtenía la segunda independencia de Chile. Esto va a ser fulminante a futuro para nosotros, porque si bien entre los beneficios que hubieron en la Confederación Perú-Boliviana estaba, por ejemplo, un mercado de 4 millones de habitantes que aumentaba el comercio interno en el 40%, y un ejército confederado que fue el más moderno de Sudamérica en su época, por el otro lado sentó las bases para que perdamos el mar y tengamos una baja de 18% en el PIB. Y bueno, pues la mediterraneidad provocó un aislamiento comercial, incrementándose los costos logísticos de comercio en un 37% en relación a los países con puertos propios para el comercio. La segunda etapa, que está referida a la integración por compensación geográfica, nos lleva a revisar, digamos, los conflictos bélicos que ha tenido Bolivia, ¿no? En el 1904 se firma, por ejemplo, el Tratado de Paz con Chile, ¿no? Y ahí se impulsan acuerdos fluviales con Brasil, como el Tratado de Petrópolis en 1903. Posteriormente, en los años 1932 y 35, sucede la Guerra del Chaco contra Paraguay. Los resultados son una derrota militar por un lado y avances diplomáticos por otro. Aquí se utiliza por primera vez el Acuerdo de 1810, que es el principio jurídico que establece las fronteras de los nuevos estados hispanoamericanos que se independizaron de España. Posteriormente, hasta el 52, se considera una etapa de exportación de estaño, o sea, ¿no? Surge la fiebre del estaño, pero aquí viene también algo muy importante, ¿no? El estaño viene a sustituir a la plata, que cayó en precio desde 16.6 dólares el pie lineal a 7.8 entre 1880 a 1910. El estaño subió a 0.196 a 0.841 en el mismo periodo. Las exportaciones de estaño crecieron abismalmente, pero lo paradójico es que estas exportaciones entre el 1940 y 1950 estaban conformadas solamente por 3 personas. Patiño con el 44%, Hochschild con el 24% y Aramayo con el 6%. Las 3 personas controlaban entre el 75 y el 80% de las exportaciones del país. Algo insólito en el mundo. La tercera etapa viene como un regionalismo económico y geopolítico, y va desde 1960 al 2000. En 1969 se firma el Acuerdo de Cartagena y Bolivia ingresa en el Pacto Andino, o ICANN. Este acuerdo promulga la política de industrialización compartida, que nunca hubo,
¿no? Las competencias con Perú y Colombia redujeron la participación manufacturera del 15% en 1979 al 9% en 1990. Luego sucede la firma del Tratado de Cooperación Amazónica en 1987 con Brasil. Entre otros aspectos, constituye el primer marco para proyectos binacionales como la carretera Santa Cruz-Puerto Suárez. Aquí les muestro algunos datos sobre las exportaciones en la CAN. Si ustedes se fijan, los valores en recuadro son negativos, ¿no? Y las participaciones de Bolivia, por ejemplo, con exportaciones al mundo apenas llegan al 7%. En intracomunitarias, el 19%, que está un poquito o empatando con Ecuador. Y en las extracomunitarias, Bolivia llega al 6%. ¿Qué se exporta en la CAN? Los principales productos exportados, según los informes estadísticos, son tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soya, que se estima en 793 millones de dólares, aceites de crudo de petróleo, aceite de soya y sus fracciones en bruto, otras preparaciones para alimentación de animales, energía eléctrica un poco, y bueno, en conclusión, seguimos exportando materias primas. Al finalizar la década de los 90, específicamente en el 96, Bolivia se adhiere al Mercosur, Mercado Común del Sur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, ¿no? Los acuerdos de libre tránsito redujeron costos portuarios en Rosario en un 22% para exportaciones bolivianas. Según la página de la Federación de Empresarios Privados, el 52% del comercio exterior exportador de Mercosur son al mercado asiático. Solo China es el 26%, por lo que Bolivia debe ser el puente para la conectividad y logística hacia el continente asiático. ¿Qué ventajas nos trae el Mercosur a Bolivia? Las exportaciones de Bolivia al Mercosur alcanzaron 2.586 millones de dólares, lo que representa el 24% del total de las exportaciones bolivianas. En cambio, las importaciones bolivianas constituyen aproximadamente el 30% del total de importaciones. Los principales productos importados desde el Mercosur son combustibles, vehículos, maquinarias, etc. Las desventajas del Mercosur son principalmente que no tenemos valor agregado para nuestras exportaciones, ¿no? Y que países más grandes que el nuestro, como Brasil, por ejemplo, detentan un mayor poderío comercial. La quinta etapa es de la integración en la era de las multipolaridades. Y hay tres hechos bien importantes que es necesario mencionar. En el 2022, el acuerdo con China para la planta de carbonato de litio, las inversiones chinas en litio y con ello la entrada de la tecnología KTL pueden aumentar la eficiencia extractiva del 42% al 67% en salares. Aunque ello genere dependencia tecnológica, pues el 91% de los patentes en proyectos de litio son propiedad de empresas asiáticas. En el año 2023 se ratifica el acuerdo Escazú sobre la cooperación ambiental transfronteriza con Paraguay en el Chaco. Y en el año 2025 el proyecto Hidrovía Paraguay-Paraná con Argentina, habilitación de puertos en Aguirre, en Santa Cruz, para exportación directa de minerales. Esto puede provocar una potencial reducción del 30% en fletes para exportaciones mineras. Frente a este panorama, bueno, tenemos las consecuencias de lo que es el ALBA, que ustedes pueden fijarse que era un tratado de compensación, donde prácticamente teníamos relación más con Venezuela que con cualquier otro país. Voy a pasar rápidamente esto y me voy a ir a la propuesta de integración estratégica. Esta propuesta de integración estratégica parte de tres hallazgos de mi investigación, que es la dependencia asimétrica, que significa que pues el 82% de las exportaciones son materias primas
con bajo valor agregado. La fragilidad institucional, que el 35% de los 210 tratados firmados desde 1900 tienen mecanismos de verificación, no tienen mecanismos de verificación en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores, y solamente figuran 3 como políticas regionales: la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, la Comunidad Andina de Naciones y la ALADI. Y el tercero, que es la oportunidad litífera, ¿no? Que las reservas de litio podrían cubrir el 24% de la demanda global de baterías en el 2040. Frente a este contexto, hay algunos apuntes estratégicos que están basados en el triángulo del litio, que compartimos Chile, Argentina y Bolivia, ¿no? Y podríamos crear el Consorcio Andino de Baterías en base a una alianza con Argentina y Chile para controlar el 40% de la cadena global de litio, evitando la reprimarización. Con este fin, las acciones a tomar serían la instalación de una planta de cátodos en Uyuni a partir de la tecnología china CATL, donde se especifique que la propiedad estatal es de más del 50%. Otra acción es el acuerdo de complementariedad minera con salares argentinos en base jurídica a la Constitución Política del Estado y su artículo 349. Una tercera acción vendría a ser la implementación de corredores bioceánicos con gobernanza compartida o la implementación de sistemas de corredores inteligentes, como por ejemplo el puerto de Hilo y la hidrovía Paraguay-Paraná. Los procesos de integración regional deben tomar en cuenta no solo integración física, sino además la integración funcional. Esta debe englobar intervenciones sistemáticas, infraestructura, servicio, gobernanza sobre corredores logísticos de integración que articulen diversos ámbitos de desarrollo. ¿Qué haríamos para el financiamiento de estas propuestas? Ya para terminar. Los procesos de integración podrían financiarse a través de la venta de bonos verdes indexados al precio del litio. También vendrían a ser importantes las alianzas para procesos de exploración y explotación petrolera y la transferencia tecnológica. Y finalmente se podría recomendar la implementación de un observatorio de riesgos geopolíticos adscritos al Banco Central, que podría monitorear precios internacionales de los commodities extranjeros o estratégicos, simular escenarios de conflicto de corredores de exportación y proponer fondos de estabilización sectorial. Con esto termino. Muchísimas gracias. Muy bien, vamos a pasar a la ronda de preguntas para que vayamos seleccionando. Por favor, les pido a los señores de protocolo que puedan reunir las preguntas y vamos a seleccionar. Bueno, muchísimas gracias a doña Ingrid Orlandini. Pasando a la ronda de preguntas, nos pasan una nota y va la primera pregunta, dice: ¿cómo es posible lograr el fomento, fortalecimiento e integración económica y comercial entre estados cuya estructura ideológica y política son diametralmente opuestos? Muchas gracias por la pregunta. Precisamente es uno de los hallazgos de mi investigación. No hemos podido integrarnos de manera homogénea, digamos, en el comercio, porque precisamente nuestras plataformas macroeconómicas son diversas. A pesar de estar integrados culturalmente, tenemos siempre la toma de decisiones en los tratados integracionistas se han hecho de forma elitista, apostando por los
estados que son mucho más grandes económicamente y que detentan un mayor porcentaje del Producto Interno Bruto. Sin embargo, sí se podría establecer políticas económicas internas en Bolivia que nos permitan industrializar mejor nuestros productos para ir con ello recién a apostar por mercados externos. Uno de los cuellos de botella, las falencias que hemos tenido en estos 20 años de gobierno es que no hemos tenido una industrialización de nuestros recursos. Prueba de ello es la crisis actual que vivimos en el 2024-25, que no nos permite obtener divisas porque no tenemos que exportar. Bueno, la segunda pregunta dice, ¿cómo cree que la desigualdad económica entre países miembros afecta la eficacia y legitimidad de los procesos de integración regional en América Latina? Desde el principio ha habido una cierta desigualdad y además una primarización perpetua, ¿no? Bolivia ha nacido vendiendo materias primas al mundo y continúa vendiendo materias primas al mundo, ¿no? Si existe la posibilidad de que eso cambie nuestra matriz productiva, pienso que podemos alcanzar nuevos horizontes de desarrollo económico. Mientras eso no cambie, no va a ser posible. Aquí hay una tercera pregunta muy escueta, pero muy significativa para la expositora. ¿Qué son los tratados de comercio que tuvo Bolivia? Es decir, ¿cuáles fueron esos tratados que experimentó este país? Por favor. Bueno, han habido muchos tratados, ¿no? Desde la CAN en la década de los 60, pasando por el Mercosur, la LADI y posteriormente el ALBA, UNASUR. No sé si a eso se ha referido la pregunta, pero esos básicamente han sido los tratados de comercio en los que ha participado Bolivia. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a la licenciada Ingrid Orlandini. A continuación, por favor, le vamos a pedir que no abandone todavía Testera. Vamos a solicitar al presidente de la Sociedad Geográfica y de Historia Sucre, a nombre de ambas instituciones de la universidad, pueda hacer llegar el reconocimiento por su aporte en esta conferencia internacional. Muchas gracias. Muy bien, de esa manera hemos finalizado esta primera media jornada de exposiciones, así que vamos a hacer un cuarto intermedio hasta esta tarde, 3 menos cuarto, para estar iniciando con la ponencia de Gustavo Barbarán, investigador de la Universidad Católica de Salta, Argentina. Por su presencia, muchísimas gracias. Les esperamos esta tarde de manera puntual, por favor. La temática va a ser el Centro Oeste Suramericano, bisagra del Polo Iberoamericano. Muchas gracias por su presencia.